Augusto Costa es un economista por nosotros muy conocido, es un hombre que fue secretario de Comercio Interior durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, o sea, conoce mucho de precios. Es además, actualmente tiene un cargo en la provincia de Buenos Aires, es ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y lo consultamos por cómo ve la situación. Augusto, gracias por atendernos. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día, gracias por el llamado. A ver, escuchabas un poco la introducción, todos estamos muy preocupados por lo que pasa y quería saber cuál era tu perspectiva, tu punto de vista. No, efectivamente, lo que mencionabas al final respecto a la evolución de precios, creo que hoy es el principal problema de nuestra economía y necesitamos, con todas las medidas que correspondan, ir logrando que los precios vayan teniendo un sendero mucho más razonable y consistente con los objetivos de la política económica, que este año, y me gustaría que cada vez que hablemos de economía recordemos que estamos en una pandemia, en una situación muy excepcional, y que en ese contexto tenemos que entender también cómo están funcionando las diferentes variables. Hoy creo que en la medida en que podamos ir dando vuelta a la página de la pandemia, a medida que avanza el plan de vacunación, que todavía obviamente estamos en un contexto de incertidumbre, creo que el principal objetivo es tener una reactivación rápida de la economía, y para eso no tenemos que tener una senda evolución de precios que ponga en riesgo el crecimiento del poder adquisitivo y el dinamismo del mercado interno. Entonces yo creo que ahí el gobierno nacional, a través de diferentes medidas, y esto nuevamente me parece importante marcarlo, la inflación no se puede controlar desde una sola oficina o con una sola medida. Hay medidas de corte macroeconómico, medidas de seguimiento y control de los mercados, y creo que con diferentes herramientas del gobierno nacional y también nosotros complementando la provincia, se está tratando de encontrar un problema que recientemente tiene un factor que impulsó la dinámica de precios, que es el crecimiento de los precios internacionales en una economía que venía con muchísimos años de una inflación muy elevada. Entonces, creo que ese es el contexto, y lo que tenemos que tener es un consenso respecto a que necesitamos de muchas herramientas, y que quienes tienen capacidad de incrementar los precios en este momento tienen que estar bajo la lógica de una regulación pública que impida que afecte los objetivos que todos tenemos. Así que me parece que esa es la discusión, y hay que darla en estos términos, no como pelea entre el gobierno y las empresas o entre cierto sector de la economía contra otro, sino como todas variables que tienen que ordenarse, y que para eso hay que tener una estrategia que incluya todos los elementos. Augusto, a ver, cuando vos planteás un problema que es la inflación, uno puede pensar, mira, el gobierno no la pudo controlar porque es algo muy difícil, más en este contexto. El gobierno no lo pudo controlar porque es algo muy difícil, pero además los mecanismos que puso en marcha son insuficientes o son incorrectos. O el gobierno no lo pudo controlar porque el gobierno es muy malo en manejar el tema de la inflación. ¿Cuál de los tres puntos de vista se acerca más a tu punto de vista? No, que se trata de un fenómeno muy complejo y muy arraigado en la economía argentina. Y acordate que nosotros, cuando nos tocó estar en el gobierno nacional con Axel de ministro y a mí el secretario de Comercio, veníamos de años de inflación muy elevada, y comenzamos a implementar diferentes medidas que apuntan a ir generando una mejora en la problemática inflacionaria, pero sabiendo que toda medida tiene impactos en diferentes áreas. Entonces, si uno solo se centra en una variable, por ejemplo la inflación, pero descuida la evolución del crecimiento de la economía, de los salarios, del poder adquisitivo, está centrándose en una única dimensión de la economía. Entonces creo que lo que hoy estamos viendo es como un fenómeno muy complejo, que cuando el gobierno de Macri asumió, y particularmente el presidente dijo que eso era manifestación de la incapacidad del gobierno y que iba a ser lo más fácil que iba a tener para resolver, nos dejó con la inflación más alta de las últimas décadas. Por lo tanto, hay que entender que en la Argentina, por sus particularidades, y esto también me parece que es importante introducir una discusión, que es una economía distinta a las demás, a las que conocemos en otra parte del mundo, donde se aplicaron o se pueden aplicar ciertas herramientas que acá hay que considerarlas dentro de las particularidades de la economía argentina. ¿Y cuáles son esas particularidades? Es una economía bimonetaria, donde la mayoría de las transacciones se hacen en pesos, pero muchas otras
en dólares y pensamos en dólares muchas cuestiones, particularmente ahorramos en dólares, las empresas dolarizan las ganancias, tenemos una estructura productiva desequilibrada donde permanentemente tenemos una restricción externa porque lo que exportamos y las divisas que entran cuando la economía crece no alcanza para compensar las demandas de divisas de nuestra industria y eso genera problemas en el tipo de cambio que después se traduce en los precios internos. Tenemos mercados muy concentrados que hacen que algunos actores de la cadena de valor se puedan apropiar de ganancias subiendo los precios y eso retroalimenta el problema. Fíjate las particularidades que tenemos que hacen que, por ejemplo, una devaluación en la Argentina no tenga el mismo efecto en los precios que puede tener en Chile, en Brasil o en otros países. Augusto, Entonces, fíjate cómo controlar el tipo de cambio, las tarifas, la evolución de los precios internacionales y su impacto interno, junto con, obviamente, las cuestiones macroeconómicas relacionadas con las cuentas fiscales, el déficit, la emisión, todos esos son condimentos que además necesitan complementos en los mercados con políticas de impedir abusos por parte de quienes se pueden aprovechar para sacarle plata a los consumidores y demás. Entonces todo esto me parece el combo y fíjate con esta descripción lo complejo que es el tema. Ahora lo que hay que tener es un diagnóstico y políticas consistentes. A ver, yo la verdad que vos escuchás esto y es una muy buena clase de economía argentina. Ahora, cuando vos pones un ministro de Economía y hay sectores de tercera línea que lo empiezan a criticar y el ministro de Economía no tiene, claramente se ve que no tiene poder para desplazar a gente que lo critica públicamente, desde tercera línea porque el poder que tiene sus funcionarios viene de otro lado. ¿Eso beneficia el combate contra la inflación o lo perjudica? No, lo que tenemos que tener con la inflación es una coordinación de expectativas que permita ir cumpliendo los objetivos y eso depende de una planificación y credibilidad, ¿no? Ahora, vos mencionás un punto. Yo creo que el ministro de Economía tiene perfecto control y legitimidad de las cuestiones de la política económica y lo que estamos viendo, por lo menos yo me estoy enterando de un montón de cuestiones en los diarios, en los portales, a partir de medios de comunicación de redes, que son discusiones o cuestiones que son naturales en cualquier gestión, Ernesto. Yo la verdad que quizá me lo perdí, pero no escuché públicamente a ningún funcionario cuestionando al ministro. Escuché o vi notas o trascendidos. Entonces, acá me parece que hay que diferenciar lo que ocurre porque alguien, suponete, yo públicamente, poner que me pongo a cuestionar al gobernador en esta nota. Bueno, ahí el ministro de Producción cuestiona al gobernador Kicillof. Ahora, si es que alguien dice que yo lo estoy cuestionando y que yo no tiene no, bueno, ha habido declaraciones muy claras de tanto no, pero yo lo que digo, Ernesto, es uno puede tener diferencias, puede tener matices, puntos de vista que nos pasan solo. Te cuento particularmente las discusiones que tenemos en el gabinete respecto en la provincia, ¿no? Respecto a las medidas para evitar la propagación de la pandemia, que cada uno de su posición, obviamente el ministro de Salud expresa la posición, yo expreso la posición de ministro de Producción, que necesitamos que la economía funcione lo mejor posible y con la mayor cantidad de actividades. Entonces si se filtra, no, el ministro de Salud está enfrentado con la de Producción a la provincia porque uno quiere más medidas restrictivas que otro no. Se filtra, sí, pero acá ha habido declaraciones, no importa cuáles, pero ha habido declaraciones, pero más allá de que ha habido declaraciones, uno además recoge como periodista lo que pasó el viernes, jueves, ya el de jueves anoche, después el viernes, ya fue muy visible, donde había WhatsApps que venían de Economía, WhatsApp que venía de la Jefatura de Gabinete, WhatsApp que venían desde el Instituto Patria, WhatsApp que circulaban de la Cámpora, y todo, veíamos todo. Es decir, no es que era una especulación de alguien que quería hacerle mal al gobierno, además que de declaraciones públicas de gente del mismo kirchnerismo cuestionando a Guzmán desde hace rato, pero entonces uno ve un ruido que cuando dice, bueno, hay un problema muy serio que es la inflación, que requiere una coordinación de variables y de actores que requiere una conducción con poder político, evidentemente, y desde la misma coalición vos ves todo el tiempo declaraciones o y comentarios, algunos soft, otros son, que no concuerdan, y después un debate por, cuestiones marginales, de muy poco dinero, de cuánto se aumentan las tarifas, que se hace eterno y público, donde empieza a jugarse la autoridad del ministro una y otra vez, y no termina de decidirse. Entonces, hay una cosa que uno puede decir que no existe, pero uno lo ve. Entonces, no sé si vos no ves eso, un comportamiento de la coalición que conspira
para poder manejar una realidad que, como vos decís, de por sí es muy complicada, ¿no? Sí, yo eso, Ernesto, te lo digo desde afuera, porque la verdad que yo estoy en la provincia y me entero de muchas cosas, obviamente coordino con todos los ministros nacionales las políticas que tienen que ver con mi área, pero yo estoy viendo otra cosa, yo estoy viendo definiciones de política que exigen encontrar equilibrios, como mencionabas, particularmente, discutamos lo de fondo, que es el tema de las tarifas, ¿no? Vos cuando definís una política tarifaria, lo que tenés que considerar son diferentes objetivos. Uno, relacionado con la cantidad de recursos públicos que se van a asignar a subsidios en la medida que la tarifa no alcance para cubrir plenamente los costos que tiene la generación de energía, de gas, etcétera. Entonces, ahí tenés una primera cuenta que hacer, que es, bueno, ¿cuánto subsidio quiero asignar? Y además, en este contexto, donde el ministro Guzmán está renegociando con el FMI la deuda, que obviamente es la consecuencia del endeudamiento irresponsable del gobierno anterior, y que hay objetivos respecto a déficit público, a capacidad de repago, etcétera. Entonces todo eso es una variable. La otra tiene que ver con las propias empresas. No es cuestión de... Que las empresas no ganen mucho, pero tampoco que se desfinancien. Exacto, porque si uno dice, ¿cómo vienen las empresas? Los aumentos que generó el gobierno de Macri, ¿qué caja les dejó? ¿Qué margen de rentabilidad? ¿Cuánto es lo que efectivamente tienen que recibir de ingresos para poder funcionar e invertir? Porque tampoco invirtieron en función de los aumentos tarifarios hasta el 3.000% en el caso de la luz, que hubo en el gobierno anterior. Tercer punto, las tarifas tienen un efecto económico en la inflación, en el poder adquisitivo. Claro. Entonces, ¿dónde nos paramos, Ernesto? ¿En qué punto, qué objetivo priorizamos? Pero si vos designás, yo vuelvo a lo anterior, si vos designás un ministro de Economía, que se supone que es heterodoxo, que es de tu palo, que tiene contactos internacionales, que se vino de Estados Unidos acá, y él hace su visión de cómo esos puntos de equilibrio, que por supuesto en época de pandemia son inestables. Mi visión es esta: para que este mecanismo tan complejo que es la economía funcione, tengo que poner tanto de esto, tanto del otro, tanto de tarifas, tanto de dólar, tanto de salarios, tanto de etcétera, etcétera, etcétera. Y cada medida que hay empieza a ser desde adentro como un tipo que está haciendo equilibrio en una cuerda floja, y hay alguien del mismo palo que le mueve la cuerda. Es mucho más difícil, porque el tipo quiere poner no estoy diciendo que el plan sea bueno, pero me doy cuenta que si el tipo no tiene poder para imponer ese plan no va a ser bueno porque no hay plan. Entonces, no, ahí el punto, Ernesto, es exactamente así. Vos lo que estás diciendo es que quien termina definiendo es el responsable, o el ministro de Economía, o el presidente, ante diferencia de puntos o de visiones, y eso sí, y eso es lo que pasa en nuestro gobierno. O sea, podemos tener visiones distintas. Ahora, lo que seguro estamos todos de acuerdo, que la política tarifaria no puede ser la de Macri. Después, todos de acuerdo, vos lo planteabas, un punto más, un punto menos, discutimos. Ahora, quien va a tomar la decisión es el gobierno nacional a partir del ministro de Economía y el presidente. Y eso me parece, después todo es folclore y todas esas cuestiones que uno, sí. Jairo Stracha te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Una pregunta puntual sobre la provincia, que hace 3 semanas, si no me equivoco, anunció un aumento de tarifas del 7%. Sí, para las eléctricas que responden a la provincia, sí. Exactamente. Para entender la mirada desde provincia, ¿es el único aumento del año que va a tener la provincia o es el primero de 2, 3, según cómo se mueva la inflación? No, en principio es el aumento que está aprobado hasta ahora, y tiene que ver, como vos bien decías, cualquier definición con cómo evoluciona la economía. Este año, y particularmente en el contexto de la pandemia, estamos revisando decisiones día a día, porque lo que tenemos es incertidumbre respecto a cómo evolucionan las principales variables y cómo va a ser el impacto de la pandemia dentro de nuestra actividad económica y nuestra dinámica. Entonces, una cosa es que la vacuna se pueda lograr una cobertura que nos permita volver a cierta normalidad en los próximos 3-4 meses, o que se extienda más tiempo, y eso te va haciendo recalcular permanentemente las decisiones, tanto de acompañamiento a los sectores productivos y a los sectores sociales que necesitan, como de medidas. Entonces, hoy entendemos que este aumento, dada la situación, debería permitir que las empresas puedan funcionar y acorde con los objetivos que tenemos desde el punto de vista de la gestión de la provincia. Y la otra pregunta que te hago es, en el Ministerio de Economía dan alguna serie de razones por las cuales ellos necesitarían aumentar las tarifas en el orden del 15% en el año. Dicen, estoy gastando lo mismo en subsidios energéticos que en obra pública, y la obra pública me genera empleo no calificado para sacar gente de la pobreza, no puedo estar destinando tanta plata en subsidios de manera general, incluso al que no lo necesita. Y también dicen, están yendo subsidios que me generan más emisiones
emisión y esa emisión me termina yendo a la brecha y la brecha me frena la economía y me genera más inflación. Esos dos argumentos, ¿vos los compartís? Lo que no conozco es el detalle de todas las cuestiones que están evaluando al momento de las determinaciones de tarifas y subsidios, porque no es parte de mi competencia, pero yo lo que sí te puedo decir es que se trata de priorizar un objetivo u otro, en todo caso, y la situación de que si vos aplicás subsidios, aplicás o desarrollás un programa o financiás, una política pública que llega a los sectores menores de ingresos, y eso genera más consumo, y eso después, al haber más liquidez, va al tipo de cambio, se puede aplicar a cualquier medida del Estado. Entonces, si aplicamos ese argumento, ese razonamiento, no se puede tener gasto en un momento donde la economía necesita que el Estado tenga un rol para acompañar a los que menos tienen y para llevar adelante políticas para la recuperación económica. No se puede hacer política económica porque todo va al dólar, entonces estamos atados de pies y manos. No es así, no comparto el argumento. Hay un factor que efectivamente es así, pero también se pueden buscar medidas para evitar que cada peso que se utiliza para una política pública termine presionando sobre el tipo de cambio. Augusto, hay herramientas. Déjame hacerte dos últimas preguntas. Sí, ¿cómo no? La última va a ser muy fácil. La primera, no sé si tanto. ¿Será que en 15, 20, un mes, 20 días, un mes, te estamos entrevistando como ministro de Economía de la Nación? No, esa pregunta me parece que no tiene que ver con lo que es la realidad. Tenemos un ministro que está desarrollando su política y la verdad que hay mucho consenso respecto a la política, así que no, te digo que no. Y la segunda, ¿crees que Vélez, que salió primero muy cómodo, es el mejor equipo de este momento, va a salir campeón? Ojalá. Mira, nosotros venimos con muchos problemas en lo que son duelos o playoffs, ¿no? Que nos está yendo muy bien en los torneos largos y después en la Copa Argentina, cuando tenemos mano a mano, algo está fallando. Pero yo tengo mucha expectativa y tenemos un equipazo. Ernesto, no sé qué pensás vos de nuestro equipo, pero la verdad que estamos en un muy buen momento. Me parece que sí, pero si les toca a Estudiantes van a perder. Esperemos que no, entonces. Augusto, te mando un saludo y gracias por la deferencia de atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo grande.